vamos a conocer el trazo de los ángulos. Recordemos que el material o el instrumento principal para poder realizar el trazo o la medición de los ángulos es nuestro transportador. En esta ocasión, para poder trazar los ángulos, también necesitamos de una regla. Y vamos a empezar conociendo un poquito de cómo es este instrumento, que quizá ha creado un poquito de confusión en algunos. Nuestro transportador es como el que ustedes observan en pantalla. Este es un transportador de media circunferencia. Algunos también tienen un transportador de circunferencia completa, quiere decir que tiene 360 grados. Bueno, pero conozcamos un poquito. Recordemos que el centro se ubica justamente por acá. Ese es el centro de nuestro transportador. Nuestro transportador del lado derecho empieza en 0 y también del lado izquierdo. Para efectos de medir los ángulos y trazar los ángulos, nosotros debemos de tomar como referencia la escala que empieza de derecha a izquierda en 0. En este caso, ustedes pueden observar que hay dos tipos de escalas, una escala interior y una escala exterior. En algunos casos, la escala exterior viene de 0 a 180. Esa es la que usted tiene como referencia. Entonces, repito, la escala que debemos de tomar para poder medir y para poder trazar los ángulos debe de empezar de 0 a 180 de derecha a izquierda. Es de forma opuesta a las manecillas del reloj y eso sirve mucho para tomarlo en cuenta al momento de que vayamos a medir un ángulo o que vayamos a trazarlo. ¿Cómo es que nosotros empezamos a medir nuestros ángulos? Primero, debemos de ubicar el vértice del ángulo en el centro del transportador. Ahí justamente debemos de colocar el centro de nuestro transportador y también hay que tomar en cuenta lo siguiente, que la primera semirrecta que sirve de base del ángulo debe de estar en 0. Y cuando ustedes empiezan a contar, vamos, 0, 10, 20, 30, 40. Si nos damos cuenta acá, este ángulo mide 40 grados. Por lo tanto, decimos que este es un ángulo que mide menos de 90 grados y decimos que es un ángulo agudo. También debemos de tomar en cuenta que el centro siempre está ubicado en el vértice del ángulo y la base del ángulo, que es esta semirrecta, debe de estar alineada con el 0 grados. Entonces, el centro de mi transportador debe estar sobre el vértice y también la base de mi ángulo, es decir, esta semirrecta, debe de estar alineada con el 0, con 0 grados. Y así es como podemos nosotros medir los ángulos. Por supuesto, también así es como vamos a trazarlos. Vamos a seguir conociendo un poquito. También es importante lo siguiente, que debemos de medir en contra de las manecillas del reloj. Quiere decir, aquí como ustedes observan la flecha, ¿ven? De 0 a 40. Esa es la forma contraria del movimiento de las manecillas del reloj. Entonces, centro de mi transportador sobre el vértice. También debe de estar la base de mi ángulo en 0 grados. Y luego empiezo a medir en contra de las manecillas del reloj, tomando en cuenta ya sea la escala interior o la escala exterior. Repito, algunos transportadores traen en escala interior de 0 a 180, ¿sí? De derecha a izquierda. Otros vienen de manera diferente, pero usted se tiene que percatar de que su escala empiece de 0 a 180 de esta manera. Acá miren, de 0 a 180.
La otra escala que tenemos acá empieza de 0 a 180, pero de forma inversa, ¿sí? Bien, ahora veamos acá. Seguimos con el mismo ejemplo del ángulo de 40 grados. Observen ustedes detenidamente cómo está este transportador. El centro del transportador se encuentra en el vértice. La base de mi ángulo está en 0. Y así empezamos a medir. Y aquí decimos que la segunda semirrecta llega en 40. Entonces, así también identificamos la medida de este ángulo. Y de la misma manera se van a trazar. Veamos nuevamente, por favor. La escala que yo debo de tomar es la que empieza de 0, 10, 20 hasta llegar a 180. De derecha a izquierda. No esta, porque si tomamos como referencia esta, decimos que es un ángulo de 140, pero eso no es correcto, por la forma que tienen sus semirrectas. Veamos, aquí hay un ejemplo más. Este es un ángulo diferente. Acá está el vértice, esta es la base de nuestro ángulo, que en este caso es la primera semirrecta, y esta es la segunda semirrecta. El centro de mi transportador debe de estar en el vértice, 0 grados debe estar alineado en la base de mi ángulo y luego empiezo a medir de derecha a izquierda de forma contraria a las manecillas del reloj, tomando en cuenta que empiece en 0. Y luego hacemos este recorrido e identificamos que la segunda línea está justamente donde el número 170. Por lo tanto, decimos que este es un ángulo de 170 grados. Y de acuerdo a la medida de este ángulo, podemos decir que es un ángulo obtuso, porque es el ángulo que mide más de 90 grados. Bien, ahora vamos a seguir comprendiendo un poquito cómo es que vamos a aprender a medir y trazar los ángulos. Necesito que por favor prestemos mucha atención para que podamos comprender bien cómo trazamos los ángulos y cuáles son los elementos que debemos de utilizar. Hola chicos, en esta ocasión vamos a aprender a trazar los ángulos. Pero antes de eso, vamos a recordar un poquito cómo medimos nosotros los ángulos. En esta ocasión vamos a medir estos 3 ángulos. Recordemos que para medir nuestros ángulos utilizamos este instrumento que se llama transportador. Vamos a empezar midiendo este primer ángulo para saber cuál es la medida de este. Recordemos que primero debemos de colocar el centro de nuestro transportador en el vértice y el 0 sobre la primera semirrecta de nuestro ángulo. Cuando ya tenemos esto, ya podemos medir nuestro ángulo e identificar cuál es la medida de este ángulo. En este caso, vemos que la segunda semirrecta está en 130. Por lo tanto, decimos que este es un ángulo de 130 grados. Vamos a medir este segundo ángulo. Recordemos que debemos de colocar el centro de nuestro transportador justamente por el vértice y el 0 debe de iniciar encima de la primera semirrecta. Luego tenemos que identificar dónde pasa la segunda semirrecta, medir directamente cuántos grados tiene. Y acá podemos observar que está en 40. Por lo tanto, decimos que este es un ángulo de 40 grados. No debemos de olvidarnos de los grados. Ahora vamos a medir este otro ángulo. Recordemos una vez más, debemos de colocar el centro de nuestro transportador justamente donde se encuentra el vértice y el 0 debe de pasar donde está la primera semirrecta. Cuando ya tenemos esto, ya podemos proceder a medir nuestro ángulo y contamos cuántos grados hay dentro de la otra semirrecta.
y en este caso podemos observar que está en 65. Por lo tanto, decimos que este es un ángulo de 65 grados. Ahora vamos a proceder a aprender el trazo de los ángulos. Para poder trazar los ángulos necesitamos de dos herramientas muy importantes: nuestra regla y nuestro transportador. Para empezar a trazar los ángulos debemos de tomar en cuenta lo siguiente: tenemos que saber cuál es la medida de ese ángulo que vamos a trazar. En este caso vamos a empezar a trazar un ángulo de 150 grados. Para empezar a trazar los ángulos, lo primero que debemos de hacer es trazar una semirrecta. ¿Cómo trazamos la semirrecta? A través de una regla. Empezamos a medirla de 0 a 7. Aquí ya hemos trazado nuestra primera semirrecta. El paso siguiente es que podamos nosotros directamente utilizar nuestro transportador. Nuestro transportador lo vamos a ubicar justamente por donde se encuentra el vértice y el 0 tiene que pasar sobre la primera semirrecta. Luego identificamos dónde está el 50 y nos percatamos que está justamente por acá. Entonces trazamos nuestra segunda semirrecta. Trazamos la segunda semirrecta y luego identificamos el ángulo. Y en este caso sabemos que este es un ángulo de 150 grados. Ahora vamos a trazar un ángulo más y vamos a trazar un ángulo de 45 grados. Recordemos que lo primero que debemos de hacer es trazar una semirrecta. Trazamos una semirrecta. Luego utilizamos nuestro transportador. El centro de nuestro transportador debe estar ubicado justamente por donde se encuentra el vértice y el 0 estar justamente por donde también se encuentra la primera semirrecta. Vamos a identificar dónde está el 45 y lo encontramos en esta parte. Ahora procedemos a trazar la segunda semirrecta. Trazamos la segunda semirrecta y luego identificamos el ángulo. Este ángulo es de 45 grados. Ahora vamos a trazar un ángulo más. Vamos a trazar un ángulo de 20 grados. Empezamos trazando una semirrecta. Empezamos por supuesto de 0 a 6. Ya hemos trazado la primera semirrecta. Ahora debemos de proceder a colocar nuestro transportador justamente por donde empieza el vértice. El 0 debe estar justamente donde se encuentra la primera semirrecta y luego identificamos dónde está el 20 y en este caso se encuentra acá. Ahora procedemos a trazar nuestra segunda semirrecta. Ya hemos trazado la segunda semirrecta, ahora identificamos el ángulo y recordemos que este es un ángulo de 20 grados. Vamos a hacer un ejemplo más y ahora vamos a trazar un ángulo recto. Recuérdese que el ángulo recto mide exactamente 90 grados. Primero debemos de trazar nuestra semirrecta. La vamos a trazar, por supuesto, de 0, en este caso a 7. Ya hemos trazado la primera semirrecta. Colocamos nuestro centro de nuestro transportador donde se encuentra el vértice. El 0 debe de estar justamente por encima de la primera semirrecta y luego ubicamos dónde está el 90 y lo ubicamos en esta parte. Ahora vamos a unir o a trazar la otra semirrecta. Ya hemos hecho el trazo de las dos semirrectas. Ahora lo que procede es que podamos marcar el ángulo. Recordemos que este es un ángulo de 90 grados. Es un ángulo recto. Por último, vamos a trazar un ángulo de 100 grados.
Recuérdese que lo primero que debemos de hacer es trazar una semirrecta. Cuando trazamos la semirrecta, luego procedemos a utilizar nuestro transportador. Colocamos el centro de nuestro transportador donde está el vértice y el 0 donde está la primera semirrecta. Luego vemos y vamos a identificar dónde se encuentra el número 100 en este caso y se encuentra por acá. Recuerde que para poder medir también los ángulos o trazar los ángulos debemos de tomar en cuenta que empezamos de 0 a 180 dependiendo cuál sea la medida de nuestro ángulo. También debe de ser de forma opuesta a las manecillas del reloj. Por último, debemos de trazar la segunda semirrecta. Trazada la segunda semirrecta, identificamos dónde está el ángulo. Y en este caso, recordemos que este es un ángulo de 100 grados. Y así es como aprendemos a trazar los ángulos. Recordemos que los ángulos, de acuerdo a su abertura, se clasifican en rectos, en agudos, en obtusos, en llanos, en cóncavos o en completos. Analicemos un poquito estos ángulos que hemos trazado. Este es un ángulo de 150 grados. Y como es un ángulo de 150 grados, decimos que este es un ángulo obtuso. ¿Por qué es obtuso? Porque mide más de 90 grados. Este mide 45 grados y decimos que es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Este es un ángulo de 20 grados, también decimos que es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Este mide exactamente 90 grados, por eso decimos que es un ángulo recto. Luego tenemos a este que mide 100 grados y decimos que es un ángulo obtuso porque mide más de 90 grados. Y así es como aprendemos a trazar los ángulos.